Así que Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Y con esta lectura vamos a partir entonces la presentación de la palabra en esta mañana. Apocalipsis y el capítulo 13. Reitero la bienvenida a todos los hermanos y hermanas que se han dado cita a nuestra iglesia hoy y a quienes también vean después el video por la página de Facebook de la Asamblea de Dios Autónoma de Puerto Montt y por otras redes sociales que se puedan compartir. Vamos a Apocalipsis capítulo 13. Y dice así en el nombre del Señor: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Oremos. Padre, te damos tantas gracias en esta mañana. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio nuestro, en medio de tu iglesia, Señor. Y te pedimos ahora que abras nuestro entendimiento para escuchar tu palabra, Señor, y para entender el consejo de Dios en relación a estos temas. Queremos ser edificados por ti, Señor, y por el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. En estos días se está llevando a cabo una reunión que se hace todos los años, que es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cientos de países, con sus respectivos presidentes o cancilleres, se reúnen para tomar acuerdos, decisiones sobre temas de interés global. Las Naciones Unidas celebran sus 70 años, están celebrando 70 años de existencia. Un grupo de naciones que posterior a la Segunda Guerra Mundial tomaron el acuerdo de realizar y de formar lo que se conoció en primer lugar como la Liga de las Naciones, cuyo objetivo fundamental era evitar que el mundo vuelva a pasar por un conflicto armado tan sangriento, tan catastrófico como lo fue la Segunda Guerra Mundial en la década del 40. Una de las decisiones más importantes post Segunda Guerra Mundial que ellos tomaron fue la creación del Estado de Israel el 14 de mayo del año 1948, cuando estaba iniciándose la Liga de las Naciones. Y este grupo ha tomado hoy por hoy una relevancia internacional, dado los peligros que han vuelto a sacudir nuevamente a la humanidad. Se creyó en el año 1989 que cuando terminó la Guerra Fría, con el derribamiento del muro de Berlín, con la política de apertura de la Unión Soviética llamada la perestroika de don Mikhail Gorbachev, en que Rusia reconoce su fracaso en su proyecto socialista, se creyó que habían terminado los problemas bélicos en el mundo. Pero como yo había comentado ya hace un par de semanas,
en este momento en el mundo hay 22 países en guerra. Siria, por ejemplo, es un país absolutamente en guerra. En los últimos 10 años o 15 años se ha levantado el terrorismo internacional amenazando a las naciones nuevamente con un conflicto armado que esta vez podría tener consecuencias inimaginables, dado los adelantos científicos, tal como la palabra lo expresa, tecnológicos y de fuerza destructiva. Las armas de destrucción masiva hoy día podrían desatar un holocausto nuclear en este mundo de tal fuerza y magnitud que podría acabar con toda la existencia humana. Países como Siria, Irán, Irak, Rusia, Ucrania, son países que están en el centro neurálgico de futuros conflictos por intereses especialmente del flujo del petróleo. En Medio Oriente está el 60% de las reservas del petróleo en países como Arabia Saudita, Irán, Kuwait e Irak. Son países con grandes reservas petroleras y son países que tienen de alguna manera la llave del crecimiento o de la crisis mundial económica internacional. El crecimiento de China, la supervivencia de Estados Unidos, el crecimiento de Europa como agrupación de países está supeditado al acceso que estos países tengan a los combustibles del siglo XXI. Y en todo este contexto político, religioso, económico internacional, sigue estando en el centro el pueblo de Israel. Pueblo de Israel que, por cierto, tiene también lo suyo en cuanto a armamentos, en cuanto a adelantos tecnológicos y probablemente, y de acuerdo a las profecías bíblicas, a reservas petroleras y minerales, que lo hacen también un blanco muy apetecido por las naciones del mundo, como lo fue en la antigüedad, por los imperios asirios, babilónicos, egiptos, griegos y romanos, que vieron siempre en esta pequeña provincia un blanco predilecto para sus ambiciones territoriales. Hoy día, países como Finlandia, Noruega, Suecia, que nunca se habían adscrito al tratado de la OTAN, sienten una gran inseguridad, peor que la que tuvieron en los tiempos de la Guerra Fría. Y todas estas cosas, hermanos, como las he explicado en estas últimas temas que se han presentado aquí, nos dicen que estamos en tiempos finales, en tiempos proféticos que señalan la palabra. El mundo está buscando a un líder que pueda consensuar con las naciones de la tierra, un líder que pueda consensuar con las religiones del mundo, con el cristianismo, con el fanatismo islámico, con los musulmanes, con los budistas, pero también que pueda consensuar en cuanto a la economía, en cuanto a los armamentos. Se ha criticado últimamente al actual secretario general de las Naciones Unidas, el surcoreano Ban Ki-moon, como un hombre pasivo y que no ha tenido el protagonismo que se esperaba de él, como que tal vez, o el carisma que sí tuvo su antecesor, el sudafricano Kofi Annan. Y en esta reunión, en esta serie de reuniones que se están llevando a cabo en Washington, en la sede de las Naciones Unidas, se está entonces consensuando también llegar a un secretario general de las Naciones Unidas que esté a la altura de los nuevos tiempos. He estado leyendo la prensa internacional en las últimas semanas y desde muchos países de Europa, de Asia, se está pidiendo un nuevo líder que pueda consensuar a las naciones. Incluso las Naciones Unidas han recurrido al mismo Papa Francisco, al señor Bergoglio, quien el año pasado en esta misma fecha visitó las Naciones Unidas dando un discurso de paz y de esperanza a los pueblos que sienten un tremendo temor de una posible guerra de alcance mundial. El mundo, sin lugar a dudas, queridos hermanos, está buscando a un líder, a una persona. Y como dijeron hace ya muchos años atrás, venga de Dios o venga del diablo, van a recibir a un hombre que pueda unificar las fuerzas políticas, económicas y que pueda concordar las naciones en un proyecto de paz para el mundo. Esas ambiciones de un hombre se verán respondidas en algún momento
No sé si ahora, no sé si en un tiempo más, pero sí de algo estoy seguro, el escenario mundial actual es perfecto para la aparición de un líder mundial. Sin dejar de mencionar que sabemos, desde el año 91 ya, hombres como George W. Bush padre, presidente de los Estados Unidos en la guerra de Irak, tormenta en el desierto, ya él dijo que se prepara el mundo para un nuevo orden mundial. Otros líderes han dicho que las actuales amenazas de terrorismo, de crisis económicas y de posibles guerras ameritan un gobierno global que pueda entonces consensuar las pretensiones del mundo desarrollado de seguir creciendo y trayendo un clima de paz y esperanza a este planeta. Estamos entonces en escenarios propicios para que surja un hombre que la Biblia describe como un futuro gobernante mundial, que consensuará a las naciones y que responderá a las pretensiones del mundo de un nuevo orden y de un nuevo gobierno. La Biblia le llama el anticristo en el Nuevo Testamento, y en el libro de Apocalipsis, que es la porción que leímos al comenzar este tema, le llama la bestia. Un hombre dotado de habilidades humanas sobrehumanas, con un carácter destructivo, animal, bestial, que destruirá sin ninguna piedad a todos sus enemigos para hacerse con el poder. Y quiero, con la ayuda del Señor, exponer entonces algunos tópicos sobre el tema del anticristo. Ya lo decía el apóstol Juan, que el anticristo estaba desatado ya en el siglo I, no como una persona, sino como un espíritu de engaño y de error. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y nos habla entonces de un tiempo de apostasía en la iglesia, donde se levantará mucha gente entonces diciendo: yo soy el Cristo, yo soy el ungido. Y el apóstol Juan habla también de este espíritu anticristo en 2 de Juan, capítulo 1, versículo 7, y nos dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Esta palabra anticristo significa en contra de Cristo o en lugar de Cristo, que se opone a Cristo, como dice ahí el apunte, en contra de o en lugar de. Y va a ser un líder que no solamente se va a oponer a todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, como dice la Biblia, sino también va a ser un imitador, un engañador, que engañará, por ejemplo, al pueblo de Israel diciéndole que es su Mesías, que engañará al pueblo musulmán diciéndole que es el Mesías de los musulmanes, que engañará al mundo diciéndole que tienes poderes y atributos divinos, que exigirá adoración y que será, como algunos teólogos han dicho, la obra maestra de Satanás. Y que cuando llegue el momento en que la iglesia sea arrebatada de este escenario, surgirá este hombre y se manifestará el hombre de pecado, el inicuo de aquel que habla la Escritura. Revisemos las profecías del Antiguo Testamento en relación al anticristo. Tal vez la primera palabra que nos promete de una lucha entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás es lo que está en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, ese versículo del huerto del Edén que seguramente ustedes lo han escuchado. Los teólogos le llaman el protoevangelio, porque es el primer mensaje o la primera promesa de salvación en la Biblia. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice
Dios a la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Siempre Satanás quiso destruir la simiente santa del Mesías. En tiempos de Moisés siguió esa simiente, por eso mandó a matar a todos los niños para que no naciera Moisés. En los tiempos de Jesús ocurrió exactamente lo mismo. Pero es una lucha espiritual entre el nacido de Dios y el nacido del mundo y el que no tiene la naturaleza de Dios. Una pugna entre aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, el Hijo, el escogido de Dios, y aquel que no ha nacido de Dios, sino que ha nacido de su padre, el diablo. Jesús le dijo a su generación: ustedes son una generación de víboras, hijos de la serpiente, le dijo a los fariseos de su tiempo. Isaías, por ejemplo, no voy a meterme en este tema, habla del rey de Babilonia. Y así como el libro de Isaías es el libro que más nos habla del Mesías y de Cristo en el Antiguo Testamento, también nos describe a este rey venidero. A través del rey de Babilonia, que tal vez era un prototipo de un anticristo, el Espíritu de Dios le mostró a ese futuro dictador, a ese hombre de pecado. Ahí hay una serie de referencias: Isaías 7:14, Isaías 14:4, Isaías 14:6, Isaías 27:1. También el Antiguo Testamento nos habla del cuervo pequeño. Vamos a Daniel, por favor, capítulo 7. En esta visión de las 4 bestias, que complementa lo que dice Apocalipsis 13, que es lo que acabamos de leer. Y en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 7, nos dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, y de gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Esta visión de esta bestia entonces nos habla de un último imperio mundial y de un último emperador de carácter mundial. Vamos al versículo 20 de Daniel 7. Y nos dice: asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido delante, del cual había caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca, que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Lo mismo que leímos en Apocalipsis 13. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la 4ª bestia será un 4.º reino en la tierra, el cual será diferente a todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantará 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta, y aquí hay una palabra clave, tiempo y tiempos y medio tiempo. De ahí viene los 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio, para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. La descripción del anticristo, cómo el anticristo se levantará de una confederación de 10 gobernantes. Cuando en algún momento en la tierra se forme una alianza de 10 países o de 10 naciones o de 10 conglomerados que quieran hacerse del poder mundial, sepamos que desde esos 10 se va a levantar uno, que será el anticristo, y que derribará, probablemente matará
o destruirá a 3 de esos reyes, porque tendrá primero una guerra interna para hacerse con el poder. De la misma manera que Hitler se hizo con el poder de Alemania, derribando a todos los demás generales, escalando y tomándose el poder hasta que llegó a fines de los años 30 a tomar el poder absoluto de Alemania, teniendo un ejército paralelo casi tan grande como el ejército oficial de Alemania. Así el anticristo se hará un día con el poder. Vamos a Daniel 9, por favor. Daniel 9, 24 al 27, para ir dándole un poco de estructura a esta palabra. Después con calma pueden descargar el PowerPoint, ir leyendo todos los versículos y ir armando el rompecabezas. Y aquí nos habla de las 70 semanas de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Qué importante ese versículo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27. Y por otra semana, la última semana de Daniel, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Estos versículos nos dan varias claves del anticristo. Primero, que su reinado será de 7 años. Segundo, que en aquel tiempo se restaurará el templo de Jerusalén. Y a la mitad de estos 7 años, el anticristo entrará en el templo y exigirá adoración y hará cesar los sacrificios. Y este hombre, que en primer lugar se mostraría amigable con el pueblo de Israel, que hará un pacto con los muchos, o sea, un acuerdo global de paz, va a cambiar su visión, va a cambiar su estrategia y comenzará un ataque antisemítico feroz contra el pueblo judío. Otra cosa que nos aporta este versículo, que es un príncipe que ha de venir y que dice que es el príncipe de un pueblo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Muchos hablan, y este versículo iluminándolo con otros, que es el Imperio Romano, que va a renacer en los últimos tiempos. El Imperio Romano, los que saben de historia saben que abarcó todo lo que es la cuenca del mar Mediterráneo. Su capital estaba en Roma, pero que se dividió, quedando el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente, Roma y Constantinopla. Por eso en la visión de Daniel el Imperio Romano está representado por las piernas de esta visión. Porque el Imperio Romano tenía dos secciones: Oriente, capital Constantinopla, actualmente Estambul en Turquía, Constantinopla estaba en lo que hoy día es Turquía, y Roma en lo que hoy día es Italia. Y estos dos segmentos del Imperio Romano entonces conformaban un gran imperio. Para que eso ocurra en este tiempo tendría que haber un pacto que una las naciones de Europa, Italia, Inglaterra, España, ¿cierto? Toda la parte del Mediterráneo, con Turquía, Irán y los países que circundan esa parte del imperio. Hasta mismo Israel era parte del Imperio Romano, estaba en lo que era la provincia de Asia, que estaba
limítrofe con el pueblo de Israel. El apóstol Pablo viajó por el Imperio Romano, por la provincia de Asia. Él estuvo en Éfeso, por ejemplo, y desde allí abarcó todo lo que es la provincia de Asia del Imperio Romano. Países como Irán, países entonces como Turquía, ya fueron los países entonces que fue la cuna de los primeros viajes misioneros del apóstol Pablo. Este Imperio Romano tiene que resurgir, y tiene que resurgir en un acuerdo de paz entre países europeos y países que están de Turquía hacia el oriente, lo que se llama el Medio Oriente. Por eso es importante que el anticristo surja de la unión de 10 pueblos o de 10 países y que resurja entonces un acuerdo en algún momento. Algunos han puesto sus ojos en el mercado común europeo, tiene mucha pinta de Imperio Romano, otros en la OTAN, otros en las Naciones Unidas, pero en algún momento va a haber un pacto de 10 países o de 10 gobernantes que van a hacer un acuerdo global de paz, y ese será un acuerdo con el que va a comenzar el imperio del anticristo. Esto lo voy a mencionar. Se habla que será un rey que hará su voluntad. Un rey que hará, o un emperador que hará guerras contra otros reyes. Daniel nos dice que surgirá un rey soberbio que hará su voluntad, es decir, que impondrá su ley sobre todo. Pero él mismo estará por encima de dicha ley. Es un príncipe que ha de venir, ya lo vimos ahí en Daniel 9, en la profecía de las 70 semanas, y que hará un pacto firme con la nación de Israel. Veamos también las profecías del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, como ya lo hemos leído en otros temas, habla del hombre de pecado, el inicuo, en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3. Y el apóstol Juan, en el Apocalipsis 13, que es lo que leímos al comenzar, nos habla de la bestia para referirse al anticristo. Y esta palabra bestia nos revela el carácter y la personalidad que tendrá el anticristo. La palabra bestia viene del griego terión y denota lo que es una fiera salvaje. Por ejemplo, en Hechos 28, cuando una víbora atacó al apóstol Pablo, ahí en la isla de Malta, ahí se usa la palabra terión, una bestia, un ser venenoso, destructivo. No es tanto un animal enorme, pero sí es un animal sagaz, destructivo y venenoso. Imagínense el carácter con el que estará dotado este hombre, que engañará a los pueblos, a las naciones, pero las destruirá. Veamos un poco esto que a mí me pareció muy interesante sobre los precursores del anticristo. Están, por una parte, las teorías impersonales. ¿Qué significa esto? Que dicen que el anticristo no es una persona, sino el anticristo más bien es un sistema religioso o es un grupo de personas. Por ejemplo, en los tiempos de la Reforma, los reformadores como Wycliffe, inglés, 100 años antes de Lutero, Juan Hus, los líderes de la Reforma del siglo XVI, ellos creían que el anticristo era todo el sistema papal. Y si ustedes leen, por ejemplo, los escritos de Lutero, se van a encontrar que esta visión de la escatología era la que sostenían los reformadores. Pero por otra parte, la iglesia de la Contrarreforma, después de la Reforma hubo una estrategia entonces para parar la Reforma. Por cierto, en ese tiempo se creó la orden de los jesuitas, una orden muy siniestra, en la Contrarreforma. Ellos decían que la iglesia reformada, los luteranos de aquel tiempo y todos los que seguían la Reforma, ese era el anticristo. Y también en la Edad Media, en el siglo I y hasta la Edad Media, se creía que el anticristo era el Imperio Romano, y los emperadores romanos que habían perseguido
a la iglesia. Pero la Biblia nos habla no de un sistema, sino de una persona. Y hay personajes históricos que se han identificado con el personaje del anticristo, como emperadores como Nerón, Domiciano, Mahoma, Napoleón, Mussolini, Hitler. Por ejemplo, Saddam Hussein, él decía que él era la reencarnación de Nabucodonosor II. Y otros dicen que el anticristo es un personaje histórico que va a resucitar, como Nerón, que va a resucitar de los muertos, o Judas, ya que el libro de Juan le dice a Judas y le nombra como el hijo de perdición, y Tesalonicenses al anticristo le llama hijo de perdición. Ahora, el anticristo ha tenido precursores. Yo le decía en la primera clase que el diablo no sabe cuál es el tiempo del anticristo. El diablo desconoce el tiempo del arrebatamiento, como nosotros lo desconocemos. Por tanto, el diablo siempre ha tenido algún anticristo, especialmente de Cristo hacia adelante. Y siempre han habido estos líderes que han querido hacer proyectos globales. El primer rebelde en contra de Dios fue Nimrod, fundador de Babilonia, las tierras de Sinar. Él fue el que lideró la construcción de la Torre de Babel. Antíoco Epífanes, desacralizador del templo, se le menciona en el libro de Daniel. Nerón, que fue un perseguidor de los cristianos. Napoleón Bonaparte, quien pretendió la conquista y la unidad de toda Europa y evidentemente del mundo. Qué interesante que tanto Napoleón Bonaparte como Alejandro Magno, como Saddam Hussein tuvieron un sueño: reconstruir la ciudad de Babilonia. Es una ciudad que está al este de Bagdad, a unos 20 kilómetros aproximadamente, que de acuerdo a muchos estudiosos, por ejemplo Tirla Haye, que es el que escribe esta serie Dejados Atrás, dice que el anticristo va a reconstruir la ciudad de Babilonia y desde Irak va a trasladar entonces las oficinas de la ONU o la organización que lo sustente a él, probablemente sea la ONU o sea otra organización, las va a trasladar a Irak. Porque en el Apocalipsis no vemos a Estados Unidos y vemos cada vez que Estados Unidos ha perdido protagonismo y van a ser sacadas desde Estados Unidos a Irak. Otros dicen que el anticristo va a instalar sus oficinas centrales en Roma, de donde va a gobernar el mundo. Eso es un poco relativo, pero lo importante es que esta ciudad de Babilonia, que la Biblia dice que va a ser destruida, algunos dicen que en sentido literal, físico, y otros dicen que en sentido espiritual o simbólico, es una ciudad que representa la primera ciudad en el mundo que tuvo las pretensiones de levantarse como una capital mundial. Eso es lo que representa Babilonia. Este afán de conquistar, de levantar un imperio, de construirse un nombre, de ser reconocidos por otros. Por tanto, esto del anticristo, hermano, ustedes pueden decir: ¿y a mí qué me importa el anticristo si la iglesia no va a pasar por la gran tribulación? El espíritu del anticristo anda suelto, incluso en la iglesia, hermanos. El apóstol Juan menciona que el anticristo, el espíritu mismo, está dentro de la iglesia, en los falsos apóstoles, en los falsos profetas, en los falsos siervos, en los falsos cristianos, en aquellos que apostatan de la fe, que niegan la verdad, la doctrina, que son engañados por el diablo y que tienen entonces, son llenados de soberbia y que quieren entonces construir no una obra para Dios, sino un imperio personal. Todas estas personas, indudablemente, hermanos, están infectadas con el espíritu del anticristo. Finalmente habrá un gobernante mundial en que el diablo colocará todas sus armas, sus herramientas, sus ángeles caídos y sus demonios, entonces, para dotarlo de autoridad para gobernar el mundo. Y por eso que el mundo ha tenido de tiempo en tiempo estos líderes de carácter mundial. Tal vez uno de los últimos fue Adolf Hitler, que también tuvo pretensiones de gobernar el mundo. Alejandro Magno, que muy joven, a los 30 y tantos años de edad, murió en Babilonia, en Irak. Interesante. Y él dijo antes de morir: aquí, en este lugar, va a terminar la civilización. En un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Se van a juntar entonces en el valle de Megiddo,
donde será esta batalla, que la Biblia nos dice que es una batalla final, con la que será destruido el anticristo. Ahora, la Biblia, por cierto, nos da a entender que el anticristo es una persona. Dice, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número es de hombre. Y el 666, más que un código, es una identificación que será un hombre. La palabra 6 o el número 6 es el número del hombre, porque en 6, el día 6, entonces fue el tiempo en que el Señor creó el mundo. Y la repetición de este 6, 6, 6, 6, es la perfección de este hombre. Será una obra maestra del humanismo. Y nos habla también de una trilogía satánica, la bestia, que habrá después otra bestia que será una especie de asesor comunicacional, la bestia que surge del mar, ¿cierto? Y el falso profeta. El anticristo tendrá al menos 2 personas más como sus asesores, uno en la parte religiosa, falso profeta, y otro en la parte de imagen, de propaganda o comunicacional. Y que estas 2 bestias serán echados al final del tiempo a un lago de fuego, dice la Biblia. Ahora, las palabras que se utilizan para hablar del anticristo en la Biblia son hijo de perdición, hombre de pecado, el inicuo. ¿Sí lo pueden? El inicuo, el desolador, la bestia, el rey soberbio. Y sugieren, todas estas palabras nos sugieren que el anticristo en los últimos tiempos será una persona y no una organización. Vamos a la siguiente, por favor. Siguiente. El tercer punto entonces de esta presentación es hablar del carisma y procedencia del anticristo. Y vamos a ir rápidamente. Será un líder diferente a todos los demás hombres. Y es algo que va a impresionar a la humanidad. Por eso aquí en Apocalipsis 13 nos dice quién, como la bestia, ¿cierto? Será un personaje de elevada inteligencia. Imagínese un hombre que llegue a consensuar a las naciones. Y el hecho de que su número, que le da el Apocalipsis, sea el 666, sugiere que su capacidad será la más cercana a la perfección que jamás se haya visto en la esfera de lo humano. Y si hay algo que en este tiempo en ciertas cofradías se le rinde pleitesía, es a la inteligencia, es a la capacidad humana, a los méritos humanos. En ciertos lugares de poder, mientras más títulos y más honra académicas tenga una persona, mejor es. Pero eso no quiere decir que sea mejor persona. Será un político extremadamente hábil. Por eso él gobernará a través de estos pactos, de estos acuerdos, ¿ya? De estos tratados de paz. Y las naciones entonces van a rendirse ante sus planes y ante sus proyectos, porque tendrá habilidad. Y será un gran estratega militar. Derribará a 3 reyes, hará guerra contra los santos. Tiempos de su ascensión al poder. Y él va a entrar en un clima político muy convulsionado, un clima de inminentes guerras, por tanto va a tener que tener habilidades militares, indudablemente. Ya, vamos a la siguiente, procedencia del anticristo. Procedencia social. El apóstol Juan describe a la bestia que surge del mar. El mar simboliza en la Biblia las naciones de la tierra, del mundo. Y parece ser, de acuerdo a Apocalipsis 17:15, que el anticristo sale en medio de un caos y de una gran crisis política, social, económica. Imagínense, hermanos, que el año 2008 hubo una crisis económica gigantesca donde cayeron las bolsas de Nueva York, de Tokio, las principales ciudades del mundo. Hubo fortunas que se esfumaron de la noche a la mañana. Los hombres más millonarios del mundo, muchos de ellos se suicidaron. Más de 70 hombres poderosos
se suicidaron porque de un rato para otro sus fortunas que estaban invertidas en la bolsa de valores, en los mercados internacionales, se fumaron. Y se dice que es probable que venga en alguno de estos próximos años una crisis también de ese tipo. Su procedencia geográfica, se identifica la cuarta bestia de Daniel 7 con el Imperio Romano. Eso ya lo había dicho. Entonces es lógico concluir que el anticristo tiene que surgir de una de las regiones o naciones que antiguamente perteneció a este imperio. Algunos dicen que va a tener origen judío por el hecho que va a exigir adoración como Dios. Y en Apocalipsis 6, cuando sale el primer caballo, el caballo blanco, dice que sale un príncipe que le fue dada una corona. Y algunos dicen, en base a ese versículo, que será un personaje que salga de alguna de las realezas europeas. Esa es una teoría que está tomando harta fuerza. Pero lo propio es que el anticristo va a salir desde las naciones que formaron parte alguna vez del Imperio Romano. Eso sí es una verdad que podemos afirmar. Su procedencia espiritual, y en esto la Biblia nos habla hartos detalles. Lo identifica desde Génesis como el hijo de la serpiente. Su advenimiento es por obra de Satanás, dice el apóstol Pablo. Su autoridad será de origen satánico, pues es un hombre que va a proceder y va a recibir su autoridad del dragón. Y estas expresiones, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo, que significa contra toda ley, nos habla del carácter espiritual del anticristo. Si hay un lugar en que una persona está siendo atacada por demonios, por potestades satánicas, es cuando se está en esferas de gobierno y de poder. El diablo siempre va a querer hacerse del poder. Al diablo le encanta el poder, porque una de las formas más fáciles de destruir a un hombre es a través del poder. Como dicen por ahí, el poder corrompe. Si no, en cualquier empresa, a una persona que le dan un puesto, que le ascienden de su trabajo, inmediatamente cambia su personalidad. Y si no es una persona que está preparada para ese poder y que no tiene un carácter formado por Dios para el poder lo va a corromper. El poder del anticristo, imagínense que un hombre tenga el poder global de todo el mundo. Lo va a corromper de tal manera que el diablo le va a poseer con todo, con ángeles caídos, con demonios, con hueste, con principados. Qué importante, y por eso el apóstol Pablo manda a hacer oraciones por los gobernantes, porque la mente de los gobernantes es uno de los blancos predilectos del diablo. Y el ataque que también hace el diablo a la iglesia es a los líderes. La mente de un líder espiritual, de un pastor de una iglesia, siempre va a ser atacada por el diablo. Porque uno de los blancos predilectos. Porque a la hora que el diablo hace caer a un líder espiritual, hace caer a toda una congregación. El ataque del diablo en la familia es sobre los varones, porque donde está el liderazgo de la familia es el varón. Por eso es que hay tanto ataque hacia el liderazgo dentro de la familia. Y muchas tendencias hoy día, filosofías de género, feminismo y todo este tipo de cosas, o machismo, que es una desvirtuación del liderazgo masculino, son ataques del diablo para destruir los fundamentos de la sociedad. Y el anticristo no va a ser otra cosa que la consumación de todos estos planes satánicos que están dando vuelta en el mundo, se van a consumar en una persona que será el anticristo. Por eso el anticristo no es un asunto del futuro, el anticristo es ahora ya. Y debemos cuidarnos entonces de que cada vez nuestros líderes van a ser más corruptos y más poseídos por el diablo, porque el ataque del diablo, a medida se acerca el tiempo dado por Dios para que se manifieste el anticristo, va a ser más fuerte. Por eso,
como iglesia, no esperemos nada de los líderes políticos, de los líderes sociales que la sociedad nos ofrece. Porque cada vez están los líderes más influenciados por el poder de Satanás. Que Dios en sus propósitos le puede usar, por supuesto, Dios pasa por sobre eso. Que cuando Dios tiene un plan con una nación, hasta el presidente o la presidenta van a ser instrumentos en las manos de Dios, sin lugar a dudas, hermanos. Pero las cabezas de los líderes son el blanco predilecto del diablo. Sigamos un poco, ya para terminar, con la aparición del anticristo. Algún autor le dice la parucía del anticristo, ¿cierto? La entrada en escena del anticristo. Ahora, probablemente el anticristo va a ser un personaje que va a comenzar a mover los hilos de la política internacional mucho antes, tal vez unos 10 años antes, que fue lo que se demoró Hitler en manejar los hilos de Alemania. O hay un grupo, alguna cofradía que esté manejando los hilos de hace mucho tiempo para el anticristo, que es lo más probable también. El anticristo no va a surgir de la noche a la mañana, el anticristo va a comenzar desde antes, pero en algún momento el mundo lo va a ver como anticristo o como gobernante mundial. Y una de las cosas importantes, como ya lo estudiamos en la última presentación, el día viernes yo estuve hablando del rapto de la iglesia, es que el anticristo va a surgir después que la iglesia sea arrebatada. Va a tener un comienzo insignificante. Daniel 7 al anticristo lo pone a la altura de otros reyes, tal vez el más pequeño, el más insignificante, pero que va a comenzar entonces a engañar, a convencer, a hacer guerra con los demás, y repentinamente va a surgir entre 10 reyes, este cuerno pequeño, por eso se habla del cuerno pequeño. Concertará un pacto con la nación de Israel. Esto es muy importante porque está relacionado con los 490 años, las semanas de Daniel. Cada semana son 7 años, 69 semanas. Esto nos habla de una cantidad grande de años. Y la última semana de Daniel va a comenzar con un pacto que hará con el pueblo de Israel y con las naciones. Y esto, cuando esto ocurra, entonces el reloj profético de Dios se va a sincronizar para que la última semana ocurra. Algunos dicen que la iglesia va a alcanzar a ver este hecho y que en medio de este pacto que va a ser el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. Otros dicen que primero es arrebatada, después viene el pacto. Lo importante es que el anticristo va a comenzar su proyecto mundial a través de un pacto y de un acuerdo que le garantice la paz al pueblo de Israel y al mundo. Y que a la mitad de estos años le va a quitar esta protección al pueblo de Israel y se va a volver su más grande enemigo. En ese tiempo hay una guerra en contra de Israel que está profetizada ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 37, capítulo 38, cuando Israel esté desprotegido, sin armas, será atacado por una serie de naciones. Formará parte de una confederación de 10 naciones, ocupando el territorio de lo que era el Imperio Romano, y desde ahí se harán con el poder, con la supremacía del mundo. Y entonces aparecerá, como ya lo mencioné, en un clima de caos prevaleciente en el mundo. ¿Puedes, por favor, Gabriel? Ahí sí. Y en un concordato, y en esto sí me quiero detener, con la religión apóstata. Porque junto al anticristo, Apocalipsis 17:1, también aparecerá lo que se llama el falso profeta. El falso profeta va a liderar una religión de carácter mundial. Vamos a Apocalipsis 17:1, por favor, vamos a leer ese versículo. Vamos a colocar la mirada en este capítulo. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, que está sentada sobre muchas aguas. La gran ramera, el símbolo de la iglesia es la novia de Cristo, ¿cierto? Libro de Efesios.
la antítesis de la novia de Cristo es la gran ramera, es decir, la iglesia de Satanás. Y la gran ramera es un sistema religioso mundial que para el tiempo del anticristo será una sola religión mundial, que unirá seguramente el pensamiento cristiano, el pensamiento musulmán, católico, protestante. Yo les he comentado en las últimas clases cómo ya hay líderes evangélicos que están haciendo acuerdos y pactos con el Papa. El mismo Papa tiene también a un grupo de cardenales trabajando, 8 cardenales, para cómo hacer que la Iglesia Católica crezca y alcance entonces regiones geográficas donde está vedado. Este cardenal francés, cardenal Rey, por ejemplo, es el que está encargado de dirigir el diálogo con el mundo musulmán. Desde los tiempos de Juan Pablo II, la Iglesia Católica se ha ido acercando a las demás religiones. El último concilio de la Iglesia Católica, que lo llamó Angelo Roncalli, Juan XXIII, en la década del 60, fue un concilio entonces para lograr la unidad del pueblo cristiano, pero sin lugar a dudas la Iglesia Católica tiene que hacer un nuevo concilio o un nuevo acuerdo de cómo lograr la unidad, ya no solamente con el pueblo cristiano, sino con otras religiones. Eso va a dar paso, sin lugar a dudas, a una religión de carácter mundial. Todos los imperios del mundo, y uno de los síntomas de corrupción de un imperio es que hacen acuerdos con la religión. El Imperio Romano hizo del cristianismo la religión oficial del imperio, y eso le trajo corrupción a la iglesia. Cuando la gente entra a la religión o a la iglesia, digamos, por razones políticas, la iglesia se corrompe. Y eso va a pasar, sin lugar a dudas, el tiempo de la gran tribulación. ¿Quién tiene la estructura de albergar una religión de carácter mundial? Evidentemente es la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica en sí misma no es la gran ramera. La Iglesia Católica es un conjunto de religiones y de credos que van a ser dirigidos por el mismo anticristo al final de los tiempos y que han constituido los enemigos del pueblo de Dios. La Inquisición católica, el comunismo como sistema, imagínense cuántos miles de cristianos mataron en Rusia y en los países tras la cortina de hierro. Y hoy día hasta la misma iglesia evangélica tiene pintas de gran ramera, porque hay lugares en que ya hace mucho rato se perdió el amor por la palabra, por la fe pura del evangelio. Vamos a la siguiente, por favor, chiquillos. Y algo que ya les he explicado y que hemos leído: el anticristo será investido con poder satánico, tendrá un poder del mal. Por eso que es necesario que la iglesia salga del mundo para que se manifieste. No tiene que tener contrapeso espiritual. Imagínense cuando ya no esté la iglesia, no esté el ministerio del Espíritu Santo como lo está hoy día. No hay nada, no esté la sal del mundo, como le explicaba el viernes, que frene la corrupción de la sociedad. Ahí se va a manifestar el anticristo con todo su poder. Y cuando sean soltados, ¿cierto? La Biblia lo dice en Apocalipsis, ¿cierto? Los espíritus, los ángeles serán soltados del abismo y van a poseer a este hombre con un gran poder para gobernar y para dominar a todo el mundo. Su predominio mundial, ya vamos a ir terminando, dice que recibe una herida mortal. Probablemente el anticristo va a morir y va a ser resucitado con un milagro hecho por el falso profeta, y las naciones de la tierra se van a asombrar porque, como es anticristo, tiene que imitar la resurrección de Cristo y tiene que mostrarse como Mesías. Y en algún momento, a la mitad de la gran tribulación, va a romper y va a quebrantar el pacto con el pueblo de Israel. Así finalmente terminará entonces el anticristo y terminará ese tiempo de paz y seguridad, y vendrá un tiempo en que el anticristo también recibirá oposición del mundo, guerras, que finalizará en una guerra final. Será la batalla de Armagedón, que es el tema de la próximo estudio. Entonces vamos a terminar enseñando sobre el tema de la batalla de Armagedón. Creo que ya ha sido un tiempo prudente para esta mañana, hermanos, y para estudiar este tema. Pero algunas cosas como reflexión final. Acuérdense que el anticristo no es solamente una persona, es un espíritu que anda en el mundo. Y si lo vemos desde esa perspectiva, hermanos,
yo me pregunto por qué hay tanta rebeldía contra Dios. Y por qué incluso hasta dentro de la misma iglesia hay tanta apostasía y una actitud tan rebelde. Creo que estamos en tiempos también finales, peligrosos, en que la iglesia misma se volverá amadora de sí misma, avaros, vanagloriosos, infatuados, soberbios. Y en cómo es importante que un cristiano, un hijo de Dios, cuide su carácter delante de Dios. Si tenemos un carácter gobernado y dominado por el Espíritu Santo. Cuando le damos el control de nuestro carácter al diablo, el diablo nos puede dar autoridad. El diablo le puede infundir temor a la gente a través de nuestro carácter, nuestra alma. El diablo nos puede dar una serie de atributos que a lo mejor para la sociedad van a ser positivos. Pero qué importante, hermanos, que nuestro carácter esté gobernado por el Espíritu Santo. El anticristo será un ser humano, pero que le comenzará a dar lugar al enemigo, hasta que el enemigo haga presa de él de tal manera que lo transforme en un líder mundial. Nosotros en mucha menor escala, guardando todas las proporciones, podemos ver a nuestro alrededor personas que día a día le empiezan a dar lugar al diablo. Cuando se dan cuenta, son unas bestias, son unos demonios en vida, son unos monstruos para la sociedad. Qué importante, hermanos, que el hombre de Dios, porque la única fuerza que puede contrarrestar en este tiempo el poder del anticristo, del espíritu del anticristo, son hombres santos, son hombres gobernados y guiados por el Espíritu de Dios. Porque el diablo podrá hacer infinidad de cosas para imitar y para destruir a los hijos de Dios, pero no puede sacar lo que hay en nosotros, que es nuestra fe, nuestra preciosa esperanza. El apóstol Juan nos dice, lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Mayor es el que está con nosotros, dice la Biblia, que el que está en el mundo. Por tanto, hermanos, qué importante es que te consagres al Señor. Porque así como el anticristo será la obra del diablo, un hombre absolutamente consagrado y santificado por el diablo, ¿cuánto más no podrá ser un hijo de Dios santificado por Dios y entregado a Dios y consagrado a Dios? Y si todas nuestras capacidades y fuerza humana se las entregáramos al Señor, yo sé que Dios puede hacer grandes cosas a través de nosotros. Lo único que puede contrarrestar el poder del engaño de estos últimos tiempos es una iglesia santa. Es una iglesia que su carácter como iglesia esté dado y esté gobernado por el Espíritu Santo. Que Dios no tenga que decir de nosotros, esta es una iglesia soberbia. Que Dios no tenga que decir de nosotros, esta es una iglesia contumaz. Que no diga como el pueblo de Israel, el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su Señor, pero este pueblo no tiene entendimiento. Y cuando el Señor viene y nos exhorta, como lo ha hecho en estos días, a través de estas enseñanzas, tengamos un corazón humilde. Seamos irreprensibles en el sentido que tengamos un corazón humilde para aceptar la confrontación del Señor. Porque podemos en algún momento, obviamente, caer de la gracia de Dios, pero el hombre de Dios se arrepiente. Cuando es confrontado con la palabra, cambia su actitud. A lo mejor estás lejos de Dios. A lo mejor te sientes hoy día lejano a la comunión con Dios. Déjeme decir una cosa, que la única manera de sobrevivir al peligro de estos tiempos es entregando nuestras vidas a Cristo. A lo mejor usted dice, yo ya soy salvo, me convertí hace mucho tiempo. No me refiero a eso, me refiero a la consagración. Necesitamos ir a Cristo día a día, no para ser salvos, sino para ser santos, dependientes de la gracia de Dios. Y creo que este es un llamado a que la iglesia se consagre, a que la iglesia lave su ropa. La Biblia dice que el Señor viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas. Así que hay que lavar la ropa, hay que lavar nuestras vestiduras, hay que ponernos la mejor pinta porque estamos invitados nada menos que a la presencia de Dios. Y si para ir a una reunión formal con cualquier gobernante del mundo nos arreglamos y nos encachamos lo mejor posible,
¿Cuánto más, hermanos, para ir a la presencia de Dios no debiéramos lavar nuestros cuerpos, lavar nuestra alma, consagrar nuestro ser, Señor? Que el día en que tú vengas por nosotros, nada me impida ser arrebatado con miles, con cientos de hombres y mujeres que tenemos esa bendita esperanza. Yo espero ese día. Y espero que usted también tenga esta seguridad eterna, como decía Alexi en antes. Yo tengo mis convicciones firmes y sé en quién he creído y sé que si el Señor viene, me voy con Cristo. Aleluya. Creo que los tiempos en que vivimos demandan eso y demandan esa actitud, una actitud de consagración. Va a llegar el día en que la iglesia no va a estar en este mundo. Sería terrible que alguno de ustedes que escuche este mensaje pase por ese periodo, si el Señor viene en estos tiempos, y se acuerde que alguna vez un hombre predicó de estas cosas en la iglesia. No me gustaría, hermanos, que ninguno pase por ese periodo que la Biblia le llama la gran tribulación, donde querrán arrepentirse, pero no tendrán la fuerza del arrepentimiento. No estará el ministerio del Espíritu Santo como lo está hoy día en la iglesia. Y el corazón que hoy día está endurecido por causa del pecado va a sufrir consecuencias entonces de muerte, de tragedias. Yo he pensado estos días en cuántas iglesias, movimientos están engañando a la gente, ni creen en el arrebatamiento. Miles de personas que van a iglesias no se van a ir con el Señor. Para irse con el Señor hay que amar la venida de Cristo. No quiero estar en los pantalones de esos pastores cuando lleguen los hermanos de sus iglesias a decirle: usted nunca nos predicó de eso. Y yo no quiero estar y no quiero quedarme para que alguien me diga: tú nunca nos hablaste de esto. No nos gustaría quedarnos para eso. Tal vez a muchos falsos apóstoles les van a enrostrar en las caras y sus mismos miembros de la iglesia los van a destruir. Pero este tiempo, hermanos, es un tiempo en que debemos consagrarnos al Señor. Yo no estoy en condiciones de decirle, como algunos con un poco más de arrogancia lo dicen: el Señor viene este año, el próximo año, especulan con las fechas. No es ese nuestro espíritu. Puede que lleguemos a viejos y el Señor no venga. Pero una cosa estamos seguros: los tiempos son peligrosos. Y si somos objetivos en analizar los tiempos, son tiempos difíciles. Y ante eso, hermano, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? Revestirnos de toda la armadura de Dios, dice el apóstol Pablo, para que podamos resistir el día malo y estar firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Si usted es un hombre de familia, padre de familia, esposo, tiene una tremenda responsabilidad, porque la responsabilidad de la dirección espiritual de su familia es suya, es de usted. Por eso debemos orar todos los días por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Todos los días, hermanos, debemos pedir a Dios, porque la única manera de prevalecer en este tiempo es con las armas de Dios. Aleluya. ¿Por qué no oramos un momento? Póngase de pie, por favor.